Amada Iglesia, tengan ustedes un lindo y bendecido día. Este primer servicio de diciembre es para mí nuevamente un honor traerles la preciosa palabra del Señor, y a todos los que nos están mirando, los que nos están oyendo, muchas bendiciones y gracias por seguir la palabra del Señor, por seguir a V-Church, a todos nuestros compatriotas, nuestros amigos del extranjero. Un saludo enorme, que Dios los bendiga grandemente. El tema que hoy día Dios nos va a hablar corresponde a lo que venimos hablando en cuanto a tiempos finales, y es sobre el sistema del mundo en los tiempos finales. Estamos viendo una serie de acontecimientos que se están dando no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, los cuales concuerdan con lo que Dios ya había escrito en su palabra que iba a suceder. Estamos viendo, como hace poco les mencioné, una polarización tremenda de dos grupos tal vez bien marcados hoy en día, ¿no? Un grupo de los que creemos en Dios y un grupo de los cuales no creen en Dios, El Señor nos habló mucho al respecto en cuanto a tener cuidado del sistema del mundo, de tener cuidado del mundo. La palabra de Dios es clara al respecto y hoy día vamos a hablar de ello. Por ello les pido mucha concentración, mucha atención en la palabra de Dios, porque Dios hoy te quiere hablar a ti, me quiere hablar a mí, quiere hablar a nuestros corazones, porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos en que el mundo está consumando una serie de hechos para preparar no solo el camino a la venida de Cristo, sino el camino a la venida de Satanás aquí en la tierra. Vamos a recurrir a varios versículos de la palabra de Dios. Y quiero comenzar con un versículo precioso, el cual Jesucristo mismo lo dijo en Juan capítulo 17, versículo 15 al 18. ¿Qué nos dice acá nuestro amado Padre? Dice lo siguiente, dice: no ruego que los quites del mundo. Jesús está hablando con el Padre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es claro y preciso lo que Jesucristo le está pidiendo al Padre. Esta oración la hizo hace más de 2000 años, y esta oración estoy seguro que Jesús la viene haciendo al día de hoy, conversando con el Padre y rogando, intercediendo por nosotros. Nosotros pertenecemos a la última generación que amamos, ¿no? Somos parte de esta última generación que va a estar presente en la venida de Cristo y en los tiempos finales. Eso no les quepa la menor duda. Ya hemos hablado mucho sobre la escatología al respecto, y todas las señales se han cumplido. En este tiempo vemos cómo el mundo, cuyo príncipe, cuyo rey es Satanás, está a pasos agigantados tomando control de todos los sistemas que existen, tomando control de los sistemas educativos, de los gobiernos, de las políticas, de la salud, de la economía. Está tomando control de una ideología la cual predica un ser antidios, un ser amoral, un ser que no respeta la vida, que va en contra de los decálogos de Dios.
una ideología apartada de la verdad. Estamos viendo cómo la injusticia está aumentando a grandes escalas en todos los sectores y en todas las naciones. Vemos muchas aberraciones en todo lugar del planeta, y vemos cómo se están levantando muchas personas, miles y miles y miles de personas que están siendo cautivados por este sistema mundano, por esta ideología mundana, y están apareciendo ya cientos de voces anti-Dios, anti-vida, anti-valores, anti-familia, anti-unidad. Están apareciendo cientos de voces que pregonan la justicia, pero sus hechos dicen todo lo contrario, que pregonan libertad, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Estamos viendo la decadencia de la política a nivel mundial, la cual está siendo tomada justamente por el príncipe de este mundo, y estamos viendo que la política en general en el mundo está siendo anti-Dios. Una política que no toma en cuenta la palabra de Dios, una política que deja de lado los consejos de Dios para prestar atención a ideologías, filosofías humanas, para prestar atención a dogmas creados por hombres, para buscar lo que ellos llaman el bienestar común, para buscar lo que ellos llaman la justicia de todos, la justicia social, la cual la Biblia habló que nunca se iba a dar. Es una falacia creer que va a haber una justicia social en el mundo, es una falacia creer que vamos a lograr mediante las políticas públicas, mediante las políticas de salud, mediante las políticas educativas, gobiernos con igualdad social. Es una falacia y Cristo no habló de ello. Tenemos que tener muy en cuenta nosotros los cristianos de dónde pertenecemos, ojo con ello. Y Cristo hoy, en estos versículos de Juan, ahí ya está hablándonos claramente. Dios nos ha puesto en este mundo para hacer lo mismo que Cristo hizo. Y Cristo dijo: yo los envío como tú me has enviado. La labor primaria y principal que tenemos que hacer aquí en el mundo es ser luz, sal, ser embajadores de Cristo para atraer a las personas hacia Cristo, para atraer a las personas hacia el reino de Dios. Tenemos que tener en cuenta que nosotros pertenecemos a un reino que no es ningún estado en este mundo. Pertenecemos a un reino que tiene leyes propias, que tiene una constitución propia. Pertenecemos a un reino donde cual hay un solo rey, un solo señor, un solo gobernador, un solo todopoderoso, y ese es Dios. Tenemos que tener en cuenta muy claro en ello, porque si no van a surgir muchos conflictos en cuanto a discusiones de que si yo voy a ser conservador, socialista, comunista, capitalista, libertista, libertario, etc. Nosotros somos de un sistema, de un reino, el cual no pregona sistemas sociales, el cual no pregona ideologías humanas. Dios no vino a instaurar acá el socialismo, Dios no vino a instaurar acá el capitalismo, Dios no vino a instaurar una ideología humana. El reino de Dios tiene que ver con hechos, con leyes muy contrarias a la mayoría de leyes que tenemos en los gobiernos humanos. Tenemos que tener en cuenta que Satanás domina este mundo, y es ahí donde los cristianos, como hace poco predicábamos, tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes y no descuidarnos, porque recuerden ustedes cuando Satanás llevó a Jesucristo, cuando estaba en esos tiempos de ayuno y se fue al desierto, pues Satanás tentó
a Jesús y lo llevó en una cumbre muy alta y le mostró los reinos de la tierra, los países, los estados. Y le dijo, si tú ante mí te arrodillas, yo te voy a dar todo este poder, todos estos reinos. ¿Por qué lo dijo? Porque tiene el poder para hacerlo, porque Él es el príncipe de este mundo y Él está manejando el mundo a su antojo. Ojo con ello. Entonces nosotros tenemos que estar advertidos al respecto, para no ser partícipes de las cosas, de las ideologías que hay en este mundo, y más bien ser partícipe del reino de Dios y hablar de la palabra de Dios, hablar de estos principios bíblicos, para que justamente las personas logren encontrar esa paz, esa felicidad que sabemos nosotros es eterna. Ojo con ello. La palabra de Dios es muy claro en cuanto a lo que va a ser el mundo en los tiempos finales. Y de eso habló mucho la palabra de Dios. Un tema que quiero tocar en cuanto a estos tiempos es justamente el cuidado del cristiano que tiene que tener en cuanto a cuidar de su salvación, en cuanto a cuidar de su fe, en cuanto al cuidar de su comunión con Dios, no despreciando lo que un día conocimos. Ojo con ello, ya tocamos el tema de la apostasía. Y esto hoy en día, recuérdalo, tú, yo, si nos descuidamos de la comunión del Señor, podemos caer en ello. Recuérdalo, tú o yo, repito, si nos descuidamos, si no estamos atentos, si no estamos velando y orando, si no tenemos una buena comunicación con nuestro Padre Celestial, podemos caer en esa apostasía, podemos desechar a Dios de nuestras vidas, podemos enfriarnos y apartarnos de Él. Cuidado con ello, porque la palabra de Dios es muy clara en cuanto a si habemos conocido a Dios, habiendo conocido a Dios, si nos apartásemos, ojo con ello. La palabra de Dios es muy clara. Y hay un verso que quiero darles, que está en Hebreos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Porque escúchalo bien y léelo bien, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Es imposible lo que dice la palabra de Dios, que los que una vez degustamos la palabra de Dios, degustamos y conocimos la verdad, el Espíritu Santo, si nos apartamos de la fe, si nos apartamos de la búsqueda del Señor fiel y verdadera, es imposible que vengamos de nuevo a luz. Esto es claro. No estoy hablando aquí que cristiano que peca y falla no va a retomar el reino de Dios. No dice esto la palabra. Pero sí está hablando de aquellos cristianos que habiendo gozado de la verdad, que habiendo cantado, habiendo recibido sanidad alguna vez,
habiendo gritado y aplaudido prédicas, habiendo aconsejado a otros, habiendo degustado de la paz del Espíritu Santo, cristianos que han gozado y han comprendido el servicio de Dios. Esos cristianos que se aparten de Dios y dejen la comunión con Dios y comiencen a ser detractores de la palabra de Dios, de la obra de Dios, de los siervos de Dios, los apóstatas. Repito, la palabra de Dios es clara. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y se van para atrás y dejan esto, vuelvan a arrepentimiento. Y esto que estoy mencionando es algo muy serio y una advertencia muy seria, no mía, del Señor. Hay muchas personas que caen en la trampa del diablo. Muchas. Que, por ejemplo, cristianos que se van de iglesia en iglesia. La característica de estas personas que justamente los delata, que justamente los hace ver que no tienen el amor de Dios en sus corazones, que no están buscando a Dios, que no están amando como lo hacían en sus primeros tiempos de la iglesia que salieron. La característica que los delata que pertenecen a este grupo de apóstatas es que pueden estar en otras iglesias, pero lo que los delata es que siguen hablando mal y hay odio en sus corazones. Siguen hablando mal de sus siervos anteriores, siguen hablando mal de la iglesia. Se nota que tienen odio, resentimiento en sus corazones, porque dice que los exhortaron, porque dice que los corrigieron mal, porque dice que no les permitieron hacer una u otra cosa, porque se hacen los ofendidos, se sienten las víctimas. Y esto no es nada menos y nada más que pecado en su corazón, odio, ira, resentimiento, hablar mal, juzgar. Eso no pertenece a un cristiano, eso pertenece a un ser diabólico, a un ser apóstata. El cristiano es aquel que ama y va tras la verdad. Es aquel que no le interesa difamar a otra persona, no le interesa calumniar, porque no va con nosotros. No tiene que ir en nosotros nada diabólico, resentimiento, ira, odio. No. ¿Qué cosa comentamos nosotros, por ejemplo? Si hay personas que se van, tomaron su decisión, chao, y que hagan su vida. Pero no estar con el odio que hay porque se fueron y esto y el otro. Por favor, tenemos que tener mucho cuidado en no caer. Tenemos que tener mucho cuidado en las trampas de Satanás. Y esta trampa es muy sutil, esta trampa es muy acertada, con la cual el diablo está arrancando, no a cientos, a miles y miles y miles de cristianos de su amor verdadero, de su primer amor. Y se están yendo de las iglesias. Algunos a otras y algunos se están yendo para no estar en ninguna. Y se van con odio, con resentimiento, con amargura. Y repito, la prueba de ello es que hablan y hablan y hablan mal, y hablan mal, con rencores, con odio, con resentimientos, ya sean verdades o mentiras, pero con odio. Significa que Dios no está con ellos, definitivamente. Porque ¿a quién nunca ha gozado de ser ofendido por alguien? Todos. Pero tenemos que aprender a perdonar. Pero tenemos que dejar eso en el pasado y seguir mirando adelante. Si yo me quedase con los insultos, con las blasfemias que han hablado y hablan de mis padres, de mi vida, de la iglesia, de mis hermanos, de mis líderes,
que no tendría vida, pues viviría todo amargado, todo apesadumbrado. No, soy un hijo de Dios, la vida continúa y hay que perdonar y vuelta a la página y chao, y hay aquellos que no quieran y aquellos que hablen mal, su problema, y nosotros seguimos al frente y no estamos con cuentos de que voy a denunciar, voy a enjuiciar a aquellos que están hablando mal de mí. No estamos con cuestiones que son para mundanos. Los hijos de Dios tenemos que darnos cuenta de que pertenecemos al reino de Dios y que la palabra de Dios tiene que estar de nuestro lado y la verdad siempre tiene que estar de nuestro lado. Y ojo con esto, porque hay mucho miedo en el mundo y hay mucho miedo que está infiltrándose en la iglesia. Los cristianos, por si acaso, no somos cobardes. Los cristianos estamos llamados a ser valientes, a luchar por la fe de Dios y no dejarnos intimidar por el diablo. Obviamente, si yo les digo que no hay que dejarnos intimidar por el diablo, mucho menos, pues, tiene que ver por un hombre o una mujer que hable mal de la obra de Dios, de nosotros. Nosotros no tenemos que tener miedo al hombre. Nosotros no tenemos que tener miedo al diablo. Si estamos con la verdad, si avanzamos, si tenemos un corazón contrito, humillado, un corazón arrepentido, sigamos avanzando. Y los frutos van a hablar por nosotros. Los frutos. El Señor mismo lo dijo, por sus frutos lo conoceréis. ¿Cuál es el común denominador de las personas que no tienen a Dios y las personas que apostatan de Dios y las personas, como hemos leído en Hebreos, que una vez que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, se apartan de Dios? ¿Cuál es el común denominador de esas personas en cuanto a sus frutos? Que hay resentimiento, hay odio, no avanzan, no progresan en lo espiritual, no progresan, sobre todo, ojo con ello, no progresan en las cuestiones intangibles. No progresan en el amor en familia, no progresan en bendiciones espirituales. Tal vez porque el diablo es el príncipe y cualquiera puede tener dinero. Las personas que se van para atrás, que dejan a Dios, que abandonan, que apostatan de Dios, tal vez puedan mejorar en lo económico. Y eso no me extraña. Terroristas, narcotraficantes, prostitutas, políticos, demagogos, cutreros, progresan y eso no es señal que tienen a Dios. Hay muchas bendiciones económicas que vienen de parte de Satanás. Y justamente premia a sus aliados para que sigan alejados de Dios. No estoy diciendo que todos los que tienen dinero están alejados de Dios. Porque Dios sí quiere que tú prosperes y que tengas dinero. Y la manera del reino de Dios, de acrecentar y prosperar en dinero, es ser dador, es dando, es siendo generoso, es sembrando. Recuerden ello. Y eso nos enseña la palabra de Dios. Nosotros no somos de los que pertenecemos al sistema del mundo en cual nos metemos de lleno al trabajo y descuidamos de Dios. Obviamente que así vas a obtener dinero, pero eso es el sistema del mundo. Cualquiera que trabaja en el sistema del mundo full va a tener plata. Y eso no es meritorio, porque cualquiera que trabaja puede hacer dinero. Pero hay millones de personas con dinero, pero alejadas de Dios. Y ese dinero y esas propiedades, cuando Cristo venga, cuando ellos mueran, se va a quedar aquí. Lo que nosotros tenemos que cosechar más son en las riquezas espirituales. Es buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque de ahí, si nosotros alcanzamos esa madurez que se alcanza cuando uno le da el tiempo a Dios, cuando uno entiende que Dios es lo más valioso de la vida de uno y está por encima del trabajo, está por encima de un sistema educativo, está por encima de cualquiera y le damos el tiempo, el respeto que se merece,
el cuidado que se merece, la búsqueda que se merece, si buscamos ese reino celestial y nos empapamos de qué consiste y estudiamos y nos adentramos al reino de Dios, lo demás, dice Dios, viene por añadidura. Si es que estás ahí buscando, adentrándote, estás encontrando, ahí viene por añadidura. Hay cuánto cristiano que también se van de las iglesias porque no prosperan económicamente, porque siguen enfermos, porque no se casan, porque están amargados. ¿Cuántos? ¿Cuántos pierden el tiempo y no saben que el guacho está en buscar primero el reino de Dios, en alcanzar esa madurez que nosotros demandamos a las ovejas? Que vemos ovejas que están de aquí para allá, que están apesadumbradas, que están en peleas, que están todavía con murmuraciones, que las exhortamos a salir de ahí para que crezcan y maduren y se adentren al reino de Dios. Y cuán hermoso ver a ovejas que están entrando al reino de Dios y se les huele a lealtad, se les huele a búsqueda de Dios, se les huele a siembra, se les huele a respeto, se les huele a predicación. Y cuán clarito es que estas personas son las que sus matrimonios mejoran, sus hijos encuentran a Dios y buscan a Dios, sirven a Dios, comienzan a prosperar, experimentan milagros en su vida. Cuán abismal es la diferencia de esos cristianos que buscan el reino de Dios y su justicia de los cristianos mediocres, de los cristianos tibios, que más están en que quieren ser aconsejados a cada rato, en más están en pedir y no dan, en más están en hacerse los pobrecitos las víctimas, que más están en pensar en irse de las iglesias, que en quedarse y servir, que más están pensando en lo triste que es la vida para ellos, en cómo no progresan, etc. Corazones amargados, reclamones, corazones ofendidos, que no son para nada, obviamente, pertenecientes a lo que Dios llama el buscar el reino de Dios y su justicia. Esto hay que entenderlo bien. Dios fue muy claro en ello. Y esta búsqueda del reino de Dios y su justicia tiene que ver con pruebas que vamos a pasar, con exámenes que vamos a pasar. La palabra habla mucho de esto, de pruebas que vamos a pasar, de cómo se prueba el oro con fuego, y vamos a pasar circunstancias adversas porque Dios quiere sacar lo malo en nosotros. Y si perseveramos en esta búsqueda del reino de Dios y su justicia, pues vamos a obtener bendiciones. Y así es que en este tiempo de este sistema del mundo que está ganando más y más adeptos para ideologías humanas anticristianas, lastimosamente un grueso de cristianos que degustaron a Dios, como dice la palabra, que fueron iluminados, que gozaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la palabra de Dios, de los poderes de Dios. Es triste ver que estos cristianos comienzan a abandonar su fe, comienzan a barajar la fe yéndose a otros sitios, pero con el corazón lleno de odio, resentimiento, huecos. Y la característica es que sus frutos hablan por sí mismos y vemos a personas que no progresan. Vemos a personas, por el contrario, que van cayendo en divorcios, que van cayendo en embarazos no deseados, que van cayendo en apartarse de Dios para siempre, que van cayendo en juicios, en muertes terribles, que van cayendo en miseria, en odio, en amargura, en lugares desunidos, en hijos alejados de Dios, en hijos participando de cosas no cristianas. Esto es el sistema del mundo. Eso es por buscar justamente cosas contrarias a las que Dios nos dijo que busquemos. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Tenemos que tener cuidado porque Cristo viene pronto. Nosotros en la iglesia estamos conscientes de que estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos en los cuales el mundo está empujando a la población mundial a ser
anti Dios. Prueba de ello es que si tú comentas algo bíblico, algo que vaya en contra de la doctrina, políticas filosóficas de hoy en día, algo en contra de las ideologías de hoy en día, pues te sale una turba de personas, a veces parientes tuyos o conocidos tuyos de tus contactos, una turba que se mofa, se burla, y va a llegar el día en que van a mandar turbas a acallarnos, a las iglesias, a nuestras casas. Y eso ya sabemos que va a pasar, que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser encarcelados. El diablo va a tomar control de este mundo y ya está haciéndolo. Y por eso es que habla el Apocalipsis que nadie va a poder comprar ni vender. Y hacía que pobres y ricos, libres y esclavos no podían comprar ni vender nada si no tenían una marca, la marca del anticristo. Y esa marca del anticristo justamente es eso, aceptar y permitir el reino del mundo en nuestros corazones y avergonzarnos y apartarnos del reino de Dios. Hermano, amigo que me ves, sé valiente, levanta tu cabeza y no tengas miedo, sé luz y declara la verdad, no te calles. Si hay personas en tu familia, si hay personas en tus compañeros que están pregonando el aborto, que están pregonando estar a favor de antivalores, de antifamilia, de antidios, pues tú levanta tu voz también y demuestra con la palabra de Dios que sí existe un Dios, que sí Dios ama y quiere la familia hoy día, que Dios no quiere el divorcio, que Dios quiere que nos amemos, que nos respetemos, que Dios no quiere la matanza de niños, no quiere el aborto. Pregona y levanta la palabra de Dios, que es la verdad. Jamás nadie que ha dicho la verdad ha perdido, porque la verdad nos hace libres. No te dejes acallar. Lo triste es que justamente ese sistema diabólico hoy en día está callando a las personas que cristianas y no cristianas que tienen algunos valores preestablecidos por familia o por la palabra de Dios y están siendo callados en sus universidades, en sus colegios, en sus trabajos, en las instituciones privadas y públicas para ya no defender a Dios y están siendo timados, buleados por decir que estamos a favor de la vida, por decir que estamos a favor del matrimonio, por decir que estamos a favor del reino de Dios. Levanta tu voz, sé valiente, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y al decir valiente, te hablo al ser valiente, no malcriado, obviamente, pero sí de defender la palabra de Dios, no bajar la cabeza y no quedarnos callados, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que defender la palabra de Dios, no hablo de pelear, hablo de también levantar la voz ahí en las redes sociales, decir y predicar de Dios y hablar de Dios y hablar de la vida y hablar de la misericordia de Dios y hablar contra el pecado y hablar contra la injusticia y hablar contra el robo, contra este sistema corrupto, contra la corrupción, y hablemos de eso. Pero es lindo hablar de eso con el ejemplo. Hay cuantos que se ufanan en las redes sociales y salgamos a marchar por la corrupción, salgamos a marchar, cuando estoy seguro que muchos de los que salen a marchar no respetan a sus padres, a sus madres, y hablan de corrupción. Cuando muchos de los que ahí escriben que luchemos contra los políticos corruptos tienen una familia corrupta, que no paga impuestos probablemente, que les enseñan a los hijos a cutrear, que los padres cutrean, que los hijos por ahí roban o por ahí andan en algún acto ilícito, o por ahí andan abandonando a mujeres y embarazándolas, o por ahí esposos que tienen sus amantes y queridas. Ese es el sistema inmundo, ese es el sistema del mundo corrupto, de personas que se ufanan, luchemos, votemos a esos políticos asquerosos y corruptos, mientras que en la casa hay corrupción,
corrupción de divorcio, corrupción de no pagos de impuestos, corrupción de robo, corrupción de no pago de deudas, corrupción de odio y resentimiento a los padres, corrupción de falta de respeto a los padres, corrupción de peleas constantes con la esposa, corrupción de infidelidades, corrupción de pornografía, corrupción de insultos, corrupción de deslealtad. Ese es el mundo. Esa es la justicia del mundo. Nosotros estamos puestos en este mundo para hacer lo que Cristo hizo, y eso lo hemos visto en Juan. Hagamos caso a la palabra de Dios, que Jesucristo vino a traernos y hablarnos. Seamos en verdad luz y no participemos y no seamos de este sistema que busca todos los medios de alejar a las personas de Dios, y lo más terrible, que está buscando todos los medios de alejar a las personas que conocieron a Dios. De ahí que es la apostasía y que estamos en esos tiempos. Ojo que personas a lo largo de la historia han abandonado a Dios, miles, por cierto. Pero la apostasía es un evento especial en el cual millones de personas se alejan de Dios. Y eso es tiempos finales. Y recuerden lo que decía la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, que Satanás justamente se va a manifestar no sin antes se manifieste la apostasía. Y estamos en esto. Yo sé que tú y yo conocemos a más de 20, 30, 40, 50 personas, 60, 70, 80, 100, que se han alejado de Dios. Yo sé que tú y yo conocemos a personas que gozaron del Espíritu Santo, que gozaron de la palabra de Dios, que fueron iluminados, como dice Hebreos, y ahora no están. Y ahora están alejados de Dios, dando frutos negativos, con corazones resentidos, hablando mal de las personas que les dieron de comer, mordiendo la mano del que les dio de comer. Esto tenemos que estar vigilantes de no caer en ello, no caer en la apostasía. Y lo decimos hasta el hartazgo. Busquemos de Dios de corazón. Hagamos las cosas bien. El reino de Dios tiene un camino muy claro por el cual hacer las cosas. Y Dios nos está advirtiendo. En todos los peligros y pecados que hay en el mundo, ahora tenemos que estar más atentos. Hace un par de meses creo que les di la prédica con respecto a este sistema del mundo, los peligros que hay a través de las redes sociales, del internet, y hablé que los padres estén atentos con los hijos, y hablé que estén atentos en cuidarlos, en enseñarles, y que no caigan en estas trampas diabólicas de la pornografía, de los chats sexuales, del conseguir parejas a través de la internet, de coquetear con el mundo a través del internet. Hay cuántas mujeres incautas, cuántas mujercitas que están abandonadas por sus padres y no hablan con ellas. Hablo de los cristianos, que no hablan con ellas y no les educan igual a los varones en cuanto a ser damas, en cuanto a ser caballeros, y en cuanto a consagrarse, y en cuanto a escoger personas que son del reino de Dios, y no conseguir y buscar personas que no son del reino de Dios. Lo que Dios llama: no te unas en yugo desigual con un incrédulo, con un no creyente. Y hay cuántas personas que piensan que es normal conseguir parejas del mundo o coquetear con el mundo, y a ver, algo caerá. Y hay cuantos que Dios les concede ese capricho y terminan con matrimonios desastrosos, con hijos abandonados, con matrimonios que son un infierno. Si quieres tener matrimonios de éxito, si quieres tener matrimonios de bendición,
pues, busca a Dios y guíate de acuerdo a las normas del reino de Dios. Hombre y mujer, joven, para no desesperar y caer en las trampas del enemigo. Aquí en Abichur siempre hemos enseñado al respecto y tenemos que cuidarnos de ello. Cuídense unos a otros. Cuiden, padres, sus hijos, hijos, cuiden a sus padres, respétenlos. Hermanos, cuídense entre ustedes y anímense a buscar el reino de Dios y a pelear por Dios y a defender la palabra de Dios. Y no hacer lo mismo, lo que hacen los incrédulos, lo que hacen los apóstatas, lo que hacen los que no buscan de Dios, no caer en resentimientos, no caer en coquetear con el mundo, no caer en lo que está de moda hoy en día, irse de la iglesia por un chico o por una chica, no caer en estar ahí coqueteando a ocultas a través de las redes sociales o a través ocultas con una chica, con un chico, porque eso te va a llevar a muerte, te va a llevar a destrucción de tu vida, porque todo lo oculto trae eso, no trae paz, trae destrucción del alma, destrucción del espíritu. Cuidado, padre, madre, que tus hijos estén coqueteando con el mundo y no lo sepas, que estén coqueteando con hombres y mujeres del mundo y no lo sepas. Cuídalos y adéntralos al reino de Dios, porque tú eres responsable de ellos. Jóvenes que ya tienen uso de razón, ya pues, jóvenes que no son niñitos, ya pues, a madurar y a ser verdaderamente hijos de Dios, y a no ser lo incorrecto, y a no estar haciendo ahí con tu vida lo que te da la gana. Para eso estamos los pastores, los líderes, para dar consejos. No está nada bien que tú hagas algo y recién después des cuentas. Recuerda que en la iglesia tenemos un orden que Dios estableció y autoridades que son nuestros pastores. Si hay cosas muy difíciles, si hay decisiones muy difíciles que tomar, pues consultemos y pidamos consejo. Si hay situaciones difíciles, pues para eso Dios puso pastores, evangelistas, maestros, profetas, para la edificación del reino de Dios. Si tú perteneces a una iglesia, pues tienes esa ayuda tremenda. Y no seas de los que pertenecen a la iglesia y hacen lo que les da la gana. Están perdiendo una bendición tremenda de ser guiados de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, pero el que me aconseja es hombre también o mujer, y si también se equivoca. Si fuera así, pues Dios no hubiera levantado ni un pastor, ni un profeta, ni un maestro, ni un evangelista, ni un apóstol. Dios utiliza a sus siervos. Por eso la importancia de estar en una verdadera iglesia, en los cuales los siervos de Dios den testimonio, como dice la palabra de Dios, el obispo, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga a todos sus hijos en sujeción y sirviendo a Dios, no dado al vino, no pendenciero. Que yo sepa, eso yo lo veo en el hogar, en la vida de nuestros pastores amados Jorge y Dina. Si tenemos una iglesia verdadera, una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que intercede, una iglesia que predica palabra de verdad, ya sabemos que aquí no nos callamos nada. Acá nosotros agradamos a Dios antes que a los hombres. No, este tema no hay que tocarlo porque se van a ofender, se van a ir de la iglesia. ¿Por qué vamos a ser más buena gente que Dios? ¿Por qué vamos a callar cosas que la palabra de Dios dice que hablemos? Si se van, que se vayan. Si irán los que no son de Dios, se irán aquellos que no eran de Dios nunca, y dice la Biblia, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Como siempre ha aconsejado, Dios en estos tiempos de apostasía está limpiando su iglesia, y se van a quedar los fieles, los leales, los que perseveren, y esos serán salvos. Yo espero seguir hasta el fin de mis días, hasta la venida de Cristo con mi Dios, y tú también, con mi familia, tú también con la tuya, y para ello no descuidar de la búsqueda de Dios, para ello no albergar en nuestro corazón odio, resentimiento, para ello predicar la palabra de verdad, el evangelio de verdad, no maquillado. No, ahí nosotros no estamos para hacer show en la iglesia, no estamos para predicar cosas lindas, amor y paz, no. Estamos para predicar todo lo que dice la Biblia, amor, paz, claro que sí, pero también contra el pecado, contra la carnalidad, contra los matrimonios de yugo desigual, contra los divorcios, contra el odio, contra el resentimiento, contra la apostasía. Tenemos que predicar todo ello.
porque es la manera de formar discípulos verdaderos, porque eso nos enseñó el Señor Jesús. ¡Ay, palabra fuerte! ¡Ay, qué feo cómo hablan! ¡Me voy! Esas mismas personas ya veo yo que estarían tirándole piedras a Jesucristo si estuvieran en esa época, cuando Jesucristo les dijo: ¡ay, es que era Jesús! Y es que la palabra de Dios, cuando es verdad, duele pues a muchos. Cuando Jesucristo decía a los fariseos, a los religiosos, a los pastores, a los curas de las épocas, a muchos de ellos que les dijo: fariseos, raza de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, ciegos que guíen otros ciegos. Esas personas que se ofenden porque el pastor habló de diezmos o porque exhortó a las personas contra el divorcio y exhortó a las personas porque están criticando y porque las disciplinaron porque estaban haciendo cosas raras en la iglesia o los ministerios, y ofendidas. Muy fuerte habla. La palabra de Dios es fuerte para la carne, definitivamente. La palabra de Dios es fuerte para el espíritu que está coqueteando con el diablo. La palabra de Dios es fuerte para el alma que está perturbada y más pensando en el mundo que en Dios. La palabra de Dios es fuerte y no gusta nada a aquella persona que no busca de Dios. Pero a los que buscamos de Dios, la palabra fuerte nos anima a seguir adelante, nos contrista el espíritu para levantarnos y decimos: gracias, Señor, por esa palabra, me duele, tienes razón, soy así, he hecho esto, estoy cayendo en esto, perdóname, Señor, sigo para adelante. Ese es el verdadero cristiano, el maduro, el que busca el reino de Dios y va a ir al encuentro con Dios. Pero el resentido, el ofendido, el despreocupado por las cosas de Dios, el que no se preocupa por la familia, por llevarlos a Dios, el que más está preocupado por el trabajo, por el dinero, el que más está preocupado por el entretenimiento, el que más está preocupado por lo que va a hacer en cosas materiales, en el presente o en el futuro, y no está preocupado para nada en las cosas espirituales de la familia, de los hijos, de la iglesia, el que no está preocupado para nada en lo que sucede en su iglesia, y el que no apoya con su servicio, con su tiempo, con su dinero, como manda la palabra de Dios, aquella persona que no tiene carga por la obra de Dios, pues definitivamente está del bando contrario. Entonces, hermanos amados, quiero terminar animándolos a que sigamos firmes en este camino que Dios nos ha trazado. Que este sistema, este mundo está corrompido, hasta no más. Que este sistema del mundo, que va a seguir empeorando, y ya pronto vamos a estar hablando de esto un poco más adentrado en lo que sucede en la política, en lo que sucede en nuestro país, en nuestra patria. Vamos a estar hablando de estas cosas que lastimosamente nuestro país está llegando a cosas que países vecinos lastimosamente se están adentrando. Argentina muy pronto está a punto de derogar su ley antiaborto y está por entrar a lo que ya muchos países de Europa, en Estados Unidos, muchos países del mundo ya han adentrado a la muerte del inocente. Hay leyes en el mundo que se están aprobando para hacer válido la pedofilia, la zoofilia. Hay leyes en el mundo que se están aprobando ya para hacer válido muchas cosas que son antidios. Y antidios es el feminismo, y antidios es el machismo, y antidios es todo tipo de ideologías que no se basan en la palabra de Dios. Cuidado. Cuidado, esposa, porque te va a tomar cuentas Dios de qué hiciste con tus hijos y cómo edificaste tu hogar y cómo fuiste de bendición para tu esposo, como ayuda idónea que fuiste llamado. Cuidado, esposo, que te va a llamar para ver qué hiciste con la familia como cabeza, cómo amaste a tu mujer y la respetaste y la cuidaste como abrazo frágil, y cómo discipulaste a tus hijos. Cuidado, hijos, que Dios te va a demandar y te va a juzgar por cómo honras a tus padres o por cómo los deshonras o por cómo tratas a tu hermano. Cuidado, hermano, hermana, porque Dios va a juzgar qué hiciste con la salvación que te dio, a cuántos salvaste, a cuántos predicaste,
¿Qué hiciste con tus dones y talentos? ¿En qué serviste en la iglesia? ¿Qué hiciste para el reino de los cielos? ¿En qué apoyaste en la obra que Dios te encomendó, en el propósito que Dios te dio en tu iglesia? Dios va a venir a juzgar a vivos y a muertos, dice la palabra de Dios. Cristo viene pronto, estemos preparados, hermanos, hermanas, amadas, amigos, amigas. Quiero hacer una oración muy especial para aquellos que se están conectando por primera vez. Y espero que las cantidades aumenten más y más. Y espero que tú, hermano, hermana, comiences a predicar en serio y a ser parte de lo que estamos llamados, de predicar y traer almas a la grey de Dios, al pueblo de Dios, al reino de Dios, a la iglesia de Dios. Ya no estar ahí desanimado o más preocupado en otras cosas. Busca primero el reino de Dios, y dentro de buscar primero el reino de Dios está el predicar. Dentro de buscar primero el reino de Dios está en eso, en que no te canses de predicar, en que seas ejemplo ahí en tu trabajo y no seas un cristiano mudo de la secreta, un cristiano que avergüenza al reino de Dios, participando de sus conversaciones indecorosas o de sus actos que no van con la ley de Dios. Que te conozcan por ser un hijo de Dios. No un mojigato, no un religioso, no un caído del catre, no, que te conozcan por ser un hijo de Dios, digno representante del Altísimo, que levanta la cabeza y que es ejemplo de buen hijo, buen padre, buen esposo, buena esposa, buen estudiante, buen profesional, que es ejemplo de buen ciudadano, de un correcto hijo de Dios. Tenemos que ser luz. Hay cuantos cristianos que no predican porque justamente están tan alejados de Dios y están tan cerca de la apostasía que no predican ya ni siquiera a la familia. Que la llama de Dios se enciende en tu vida, y si tienes a alguien en la familia que está apartado de Dios y el Espíritu Santo te está guiando que esas personas necesitan de Dios, pues apresúrate y empujarlas al reino de Dios. Qué triste es ver cuando hay cristianos que tienen miedo porque van a discutir, no hablarles la verdad a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposas o sus esposos, de no hablarles la verdad de lo que es el reino de Dios y decirles la verdad. Papá, mamá, hijo, hija, hermano, hermana, estás mal en esto, por favor cambia. Porque si sigues en estas actitudes te vas a ir al infierno, porque Dios no va a venir por ti y tu alma se va a perder por la eternidad. Si tú sabes esta verdad, ¿por qué no la hablas? ¿Porque no la sientes? Porque tal vez el Espíritu Santo no está aquí y se fue y está siendo un cristiano frío que pronto será un apóstata. Cuidado. Justamente el ser un cristiano avispado, cristiano que esté arrebatando almas al diablo, sobre todo de los familiares hablo. Esos son los que se mantienen calientes en la onda, van a ser más difíciles de ser atrapados por el diablo. Pero los cristianos miedosos, no le hablo a mi mamá, a mi papá, porque le tengo respeto. ¿De qué te sirve ese respeto si tu padre y tu madre, si no le hablas, van a ir al infierno? Claro que respétalos, pero háblales la verdad. No te digo que los insultes, te digo que les hables la verdad a tus hijos. No que se va a ofender, se va a pelear conmigo si le digo de Dios. O sea, prefieres que tu hijo se vaya al infierno. Prefieres que tu hijo, que aún está a tiempo de escoger una mujer, un hombre de Dios, siga cualquier cosa y se arruine por siempre su vida. Prefieres que tu matrimonio se vaya al tacho antes de ser ejemplo de Dios, de humildad, de amor. Basta ya. Basta ya de callar y ser parte del sistema del mundo. Seamos cristianos valientes, que prediquemos y seamos fieles. No seamos estorbo para el reino de Dios. No seamos estorbo para los pastores. No seamos dolor de cabeza para los líderes. Seamos ovejas, seamos siervos de Dios, dignos representantes del Rey de Reyes y un buen grueso de la iglesia de Abbey Church está llamado ya para no estar solamente escuchando lechecita espiritual, sino ya dar muestras de cristianos maduros, ya no traer dolores de cabeza
Ya no traer problemas y problemas, sino ayudar a solucionar los problemas de otros, más bien con el ejemplo, con la perseverancia, con el carácter del cristiano firme, dadivoso, amoroso, corajudo para las cosas de Dios. Es tiempo ya que la iglesia en general en el mundo se levante y no sea una iglesia tímida, una iglesia media relegada, asustadiza. Así es que buenas familias hacen buenas iglesias. Así es que hermano, hermana amada, adéntrate en el reino de Dios y sé parte de lo que Dios está llamando a ser firmes cristianos, que sean ejemplo de Dios y no seamos de lo que habla en Hebreos, de los que gozamos de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, y luego nos arrepintamos, y luego no nos arrepintamos y nos vayamos en contra de Dios, que dice la Biblia. Es imposible que retornes de nuevo al camino si te alejas de Dios de esa manera. Vamos a orar. Si Dios te ha hablado de que hay muchas cosas que cambiar para bien, pues ríndele cuentas hoy a Dios. Ora conmigo en este tiempo. Pídele perdón a Dios y comienza con fuerza a ser cristiano de la verdad, un cristiano no de la secreta, sino un cristiano firme, un cristiano participativo, un cristiano activo, un cristiano predicador, un cristiano guerrero, un cristiano valiente. De esos necesita el reino de Dios, no cristianos tímidos, fríos y tibios. Y tú que vienes y nos estás escuchando, mejor dicho, por primera vez, te invito a adentrar al reino de Dios y que seas de esas personas que tengan la fuerza, la fe, las ganas de ser parte del reino de Dios y ser hijo de Dios, y comenzar a mejorar tu vida, y comenzar a mejorar en tu familia, comenzar a mejorar en tus finanzas, comenzar a mejorar en tus relaciones familiares. Dios lo hace, pero hay que perseverar, pero hay que comenzar por algo, entregándole nuestras vidas a Cristo Jesús. Ahí donde estás, yo te invito a que hagas una oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor, y te invito a que entre Jesús a tu vida. Invítalo a entrar. Él quiere entrar a tu corazón. Dice Apocalipsis que está tocando la puerta de tu corazón para que lo dejes entrar. Si lo dejas entrar, te va a acompañar. Y si lo buscas, el reino de Dios y su justicia, te va a hacer partícipe de miles y miles de bendiciones. Y vas a ir escalando, escalando y escalando. Con pruebas, con luchas, pero de victoria en victoria. Así es que inclina tu rostro y dile así: amado Señor, te doy gracias porque hoy me has hablado. Hoy quiero rendirme a tus pies y te pido perdón por tantas cosas malas que he hecho y he dicho. Hoy me arrepiento, Señor, de corazón. Yo te abro las puertas de mi corazón para que entres en él y vivas conmigo. Te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Límpiame, Señor. Quiero ser tuyo. Gracias por morir por mí en la cruz y llevarte mis pecados. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por darme una vida nueva. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén y amén. Gracias damos a Dios precioso por este tiempo. Y si has hecho esta oración, pues ahí vas a comunicarte con los teléfonos de las misiones de Avi Church que tenemos en Lima, en Tacna, en Piura, en Puno, en Arequipa. Queremos que seas parte de esta familia en la cual nuestro único objetivo es seguir a Dios, seguir a aquel que es el camino, la verdad y la vida, mejorar en todas las áreas de nuestra vida y predicar la palabra de Dios tal cual es, la palabra de verdad. Aquí en Avi Church vas a encontrar palabra siempre fresca, palabra de verdad, palabra en la cual no se calla nada, palabra que Dios le mandó que prediquemos, palabra que te va a ayudar. Y si eres de los fieles, de los que aman a Dios y se cogen de Dios, vas a ver que tu vida va a cambiar. Yo doy testimonio de ello, mi vida da testimonio de ello, mi familia da testimonio de ello. Estamos en este mundo
mucha crisis, estamos en este mundo de mucho problema, pero Dios ahí nos sostiene y Dios nos bendice, y Dios nos une, y Dios nos ama y nos levanta si nos caemos, nos levanta si nos dormimos. ¿Cuántas veces yo me he caído? ¿Cuántas batallas me ha ganado el enemigo en mi vida? No he sido perfecto, ni lo soy. De cuántas cosas me he arrepentido, muchas, con la fallé a mi Dios. Pero gracias a mis padres amados, mis pastores preciosos que me han levantado, mi Dios que me ha dado la oportunidad de levantarme, y sigo firme. Y tengo que seguir firme para no caer y no apostatar, porque quiero irme con mi familia cuando Cristo venga, y Cristo viene pronto. Dios te bendiga grandemente. Un saludo especial a mi padre y a mi madre precioso, a mis hermanos hermosos. Dios los bendiga grandemente. A mis pastores amados de todas las misiones, a mis hermanos de Avi Church. Gracias por conectarse. Prediquen la palabra de Dios. Cristo viene pronto. Hasta una oportunidad próxima.